Bueno, mi amor, como te parezca. ¿Eh? ¿Qué? Dios tiene una tremenda, pero tremenda profundidad. Claro, eso es otra cosa. Pero a la vez, la palabra de Dios es sencilla. La Biblia dice de sí misma que la palabra de Dios ilumina las mentes sencillas. ¿Está bien? Entonces tenemos por un lado que es sencilla de tal forma que un niño la puede entender, pero tiene una profundidad que aún personas que han estado décadas estudiándola no han llegado a su profundidad, a completar. Siempre sentís que te falta, ¿no? Entonces, porque es la palabra de Dios, realmente es insondable. Entonces, básicamente, la pregunta 4 es lo que dijimos, ¿no? Las parábolas no se entendían al momento de escucharla, despertaban el interés de los que querían las cosas de Dios y dejaban en evidencia los que no tenían interés. Que estaban ahí, entonces voy a decir, ¿pero por qué estaban ahí? Y estaban ahí porque ahí estaba Jesús. Porque Jesús concitaba el interés. Porque muchos estaban por los panes y los peces, no porque querían ser discípulos. ¿Sí? En el Evangelio de Juan vamos a ver, no lo vamos a ver en esta materia, pero sí, ustedes conocen el pasaje probablemente, donde es muy curioso, si después tienen tiempo y ganas, búsquenlo ahí en Juan, que Juan viene hablando de las señales que Jesús está haciendo. O sea, Jesús hizo señales. Entonces, después dice, ustedes no me siguen por las señales, me siguen por los panes y los peces, pero si los panes y los peces eran una señal. Claro, pero ellos lo que querían eran los panes y los peces, nada más, no les importaba ver en esa señal que Jesucristo era el mismo Hijo de Dios, ¿no? Muy bien, vamos entonces a la explicación de la parábola. Dice ahí a partir del versículo 14, el sembrador siembra la palabra, ¿sí? Es decir, el sembrador siembra la palabra. Y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales. Y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida se les hace tropezar. Y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, uno a 30, uno a 60 y uno a 100. Básicamente, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Claramente. Y la tierra, algunos pusieron las personas, los creyentes, está bien, pero en forma particular, la tierra en la parábola del sembrador representa al corazón de la persona, ¿sí? En lenguaje bíblico, no en biología o en anatomía.
¿sí? La tierra representa el corazón, es decir, ¿qué efecto produce la palabra en el corazón? ¿No? El primer ejemplo de la parábola del sembrador es, recibió la palabra y dice, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Y salió y el tipo sigue igual. No, yo hace algunos días charlaba con, no me acuerdo con quién, pero hablábamos del pensamiento mágico que hay dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia hay en muchas cosas, los creyentes tenemos un pensamiento mágico. Una por ejemplo, donde se ve reflejado esto, que yo le llamo pensamiento mágico, es que nos encontramos con una persona, ¿no? Que está con algún problema y qué sé yo, y le decimos, no, pero mirá, Dios puede ayudarte, ¿querés hacer una oración conmigo? Sí, bueno, orá conmigo. Padre Celestial, te pido perdón, repetí conmigo, Padre Celestial, te pido perdón, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, anota mi nombre en el libro de la vida, listo, es creyente. ¡Wow! Abracadabra, pata de cabra. ¿Cómo una persona, porque hizo esa oración, se transforma en creyente? O sea, no pasó nada. La persona, para transformarse en creyente, como, por supuesto que creo que todos nosotros, cuando llegamos a Cristo, obviamente no entendíamos nada de nada de nada, ni de teología, ni si Dios era 3 y era 1. Claro que no entendíamos nada. Ahora, lo que necesitamos entender para transformarnos en creyentes es, número 1, que somos pecadores. La persona tiene que entender que está mal con Dios, que necesita. Si la persona no entiende que necesita a Dios, no funciona, por más que haga 25 oraciones. Ahora, la oración, por supuesto, que forma parte. La oración forma parte del ingreso de una persona al reino de los cielos. Pero no es mágico, no es abracadabra, pata de cabra. Hace la oración y se transformó en creyente. No. Primero recibe la palabra. Al recibir la palabra le viene la fe. El Espíritu Santo obra, lo convence de pecado, de justicia y de juicio, y después que haga una oración. Eso es predicar el Evangelio. ¿Sí? Nosotros a veces tenemos algunas prácticas que son muy particulares, ¿no? Yo, por ejemplo, yo mismo he hecho muchas veces, no pocas, muchas veces, he hecho una campaña evangelística, ¿no? Y hice que las personas que estaban ahí hagan la oración. Ahora, ¿yo qué estaba haciendo? Yo había tirado semilla y alguno iba a crecer. Entonces, para algunos la habían recibido. Ahora, ¿es lo mejor? Y no, pero estamos hablando yo le hablo de evangelismo personal. Cuando hacemos evangelismo personal, ¿sí? Mano a mano, persona con persona, la persona tiene que entender que necesita a Dios. Eso es una condición sine qua non. Entonces, la tierra es ese corazón, ¿no? Que la semilla cayó y no pasó nada. En otra dice que cayó entre pedregales, ¿no? Entre pedregales no es tierra con piedra, sino piedra con tierras, ¿no? Hay unas piedras y tierra ahí en el medio, y en ese poquito de la tierra cayó la semillita y ¡pum! Y salió al toque la planta. Y al toque, como creció, se secó. ¿Y cuántas veces hemos visto este efecto dentro de las congregaciones, ¿no? Personas que llegan y ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Tremendo! ¡Wow! Y no pasó nada, no sabemos qué pasó. Así como aparecieron, desaparecieron, ¿no? Y más allá del trabajo que la iglesia puede realizar de seguimiento, de consolidación, de acompañamiento, porque la semilla, la planta se secó. Después está el otro, el de los espinos, ¿no? Que las angustias, este tiempo es tremendo para probar, como hablaba con algunos, de qué estamos hechos, ¿no? Porque yo hoy estoy hablando con gente que me dice, Gerardo, no entiendo por qué.
¿por qué esto? ¿Por qué la pandemia? ¿Por qué se está muriendo? ¿Por qué se murieron pastores? No sé si me hago entender. Es decir, ¿dónde está arraigada tu fe? ¿Se entiende? Entonces, ahí va, es como que en medio de las crisis, es lo que refleja el tercer ejemplo, la parábola del sembrador, muestra la fe de la persona, dónde está cimentada o dónde no está cimentada, ¿no? Y por último, el cuarto ejemplo, que es ese corazón que recibió la semilla y que da fruto, ¿no? A 30, 60 y a 100 por uno. Es interesante que una buena producción, es un 20%. Un 20, 25, 30 es una muy buena producción. 50% sería algo absolutamente extraordinario. 100% es prácticamente imposible en botánica, ¿no? Y los que estaban escuchando lo sabían. Por eso es importante destacar. Hay semillas que dan fruto a 100 por uno, ¿no? Porque claramente no está hablando de lo material, sino de lo espiritual. Me viene a la memoria una historia, un grupo de personas en Estados Unidos organizó una campaña evangelística y alquilaron un estadio y la campaña era por una semana. El primer día no se entregó nadie al Señor. El segundo día no se entregó nadie al Señor. El tercer día no se entregó nadie al Señor. Llegaron al séptimo día, no tenían una tarjeta con datos, ni una. Y el último día de la campaña, imagínense los ánimos, imagínense los corazones. No decir, pero loco, oramos, ayunamos, invertimos un montón de plata, hicimos un esfuerzo tremendo. ¿Qué pasó? Imagínense ustedes, ¿no? Si cada uno de ustedes hubiera sido el organizador, ¿cómo estaría el corazón? Y el último día se convirtió en un pibito. El último día se convirtió un pibito. 14 años tenía el chico. ¿Saben cómo llamaba el chico ese? Billy Graham. ¿Están entendiendo? Billy Graham es uno de los más grandes evangelistas de la historia. Cualquiera de nosotros hubiera dicho que esa campaña fue un fracaso. Cualquiera de nosotros hubiera dicho que esa campaña fue un fracaso. Y sin embargo, un pibito, el pibito que se convirtió, fue una semilla que dio fruto a 100 por uno. ¿No? O sea que esa campaña fue absolutamente extraordinaria en lo que hace a la evangelización del mundo. Así que esa es la semilla, ¿no? Ese es el poder que está encerrado en la semilla. Bien. La pregunta 5 habla de la parábola de la cizaña. Y ustedes tienen que acordarse bien, porque muy probablemente en el próximo examen haya preguntas con respecto a la cizaña y al sembrador y Schopenhauer. Entonces tienen que tener claro que en la parábola de la cizaña, vamos a leerla, dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Y él les dijo, algún enemigo hizo esto. Le dicen los siervos, ¿quieres, pues, que vayamos y la recojamos? Pero él dice, no sea que recogiendo la cizaña, arranquéis con ella el trigo.
dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente. Pero el trigo, reunidlo en mi granero. ¿No? Tremendo. Y después cuando le explica, ahí en Mateo capítulo 13, 36, dice, habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos, diciendo, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Listo, o sea, el sembrador, el que siembra, es Jesucristo, claramente. El campo es el mundo. Es decir, la tierra, el campo es el mundo. ¿Ok? Claramente. Y la buena semilla son los hijos del reino. ¿Sí? Los hijos del reino son la semilla. Entonces, acá tenemos una diferencia que casi podríamos decir que no tienen nada que ver una parábola con la otra. ¿Sí? Porque tienen dos significados, dos connotaciones completamente diferentes. Y es muy interesante que podamos ver que la semilla no está plantada adentro de la casa. La semilla son los hijos de Dios y el lugar donde es plantada es afuera, es en el mundo, no es adentro de la iglesia. Esto es muy interesante y muy importante de poder captar esta idea, ¿no? El Señor claramente dice, la tierra donde yo siembro la semilla, ¿sí? Son ustedes, es el mundo. Yo los mando afuera. ¿Se dan cuenta? Por más que recordemos y tengamos en claro que Jesús le está hablando a los israelitas, está dando un principio básico, fundamental y elemental, porque Israel fue llamado para dar a conocer a Dios. El llamamiento de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, lo llama para hacer de él una nación que haga volver el corazón de todos de los hombres a Dios. Ese es el llamado de Abraham. ¿Sí? Por eso dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa bendición era porque la simiente de Abraham era la que tenía que hacer que el corazón de los hombres, que ya para el tiempo de Abraham se habían apartado de Dios, se había perdido la religión verdadera, aunque había algunos focos, ¿no? Lo vemos a Yetro por ahí, lo vemos a Melquisedec por allá, vemos que algunos conservaban algunos vestigios de la adoración al Dios verdadero, pero la realidad es que el mundo se había apartado. Entonces Dios llama a Abraham con el propósito de hacer volver los corazones al Creador. Entonces, en ese contexto, Jesús se dirige a Israel. Ahora, claramente, la iglesia tiene exactamente el mismo llamado. Es el mismo llamado. Es hacer volver el corazón de las personas a Dios. De que se vuelvan al Creador. ¿No? Como dice ahí Romanos capítulo 5. Reconciliados con Dios, reconciliados tenemos paz para con Dios. ¿No? Una vez que ocurre la reconciliación. ¿Está bien? Entonces, en la parábola de la cizaña, la semilla son los hijos de Dios y la tierra el mundo. Sí. Gerard, discúlpame, entonces, si yo hace 10 años No te escucho. Creyente, hace 10 años que soy creyente, siempre pensé que esta era, la cizaña era la gente inconversa que estaba dentro de la iglesia. Claro, yo lo vi en tu ficha. Pero yo, lo vi en tu ficha. ¿Viste? Es como que siempre lo pensé. Ahora es de cualquier manera, tomando los principios correctos de interpretación, se puede llegar a aplicar de esa forma. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el riesgo concreto? ¿Quién es el que identifica la cizaña? Los ángeles. Dios, va. Dios. Ahí está el punto. Entonces,
formaría parte de qué mensaje. ¿Cómo? Por eso manda a los ángeles a levantar la cizaña. Claro, pero digo, si tomáramos esa interpretación que vos mencionás, ¿cuál sería la enseñanza? ¿Cuál sería el propósito? ¿Sí? Solamente nosotros no saber... tenemos que jugar. ¿Cómo? Nosotros no tenemos que jugar. Sí, no, desde ya. Pero ¿se acuerdan que cuando vimos el Sermón del Monte, cuando vimos la semana pasada, dice, aquel que le dice carnal al hermano, está pecando? ¿No? Entonces, medio como que chocarían las dos enseñanzas de alguna manera. Ahora, lo que tenemos que saber es que, por ejemplo, cuando Pablo le escribe la carta a los Corintios, la primera carta que le escribe Pablo a los Corintios, no me acuerdo si es el capítulo 2 o el capítulo 3, no recuerdo ahora, pero Pablo se dirige a los creyentes espirituales, se dirige a los creyentes carnales, los menciona, habla de los creyentes carnales, no me acuerdo ahora cómo dice la palabra que usa, no me acuerdo ahora, y habla del hombre natural, o sea, el que no tiene el espíritu, pero está hablando de que esos tres grupos están adentro de, digamos así, del edificio. ¿Se entiende? Es como que, digamos, haciendo una traspolación, ¿no? Una aplicación. Adentro de los edificios, de nuestros auditorios, del templo, si vos querés, dentro de nuestros templos, hay personas que son creyentes espirituales, hay personas que están luchando con su carne, y ganan una y pierden dos, y ganan dos y pierden una, y hay personas que nunca se convirtieron. Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer con eso? Nada, saberlo. Saberlo. Nada más. No tengo que andar con un detector a ver qué etiqueta le pongo a cada uno. Pero yo necesito saberlo. Porque si no, cuando me encuentre con alguna sorpresa, cuando me encuentre con un lobo que tenía piel de oveja, no voy a poder entender. No, tenés que entender que el enemigo sembró cizaña en medio del trigo. Sabelo. No es para que la andes arrancando vos, que la andes buscando. Saben que hay una particularidad botánica, que son estas cosas extraordinarias que tiene la palabra de Dios, que cuando están creciendo, no se puede diferenciar la cizaña y el trigo. Son dos plantas muy parecidas en el momento de crecer. Son muy parecidas, no son distinguibles fácilmente. Entonces era un problema serio. Y así pasa. No porque muchas veces en la historia de la iglesia ha pasado que había gente que parecía un naranjo y era mandarinas, ¿no? Y bueno. Entonces esto es aplicable a la iglesia. Sí, entonces, sí, por eso te decía que, sí, por eso te decía que más allá de que está hablando de Israel y todo, se puede aplicar. Ahora, el tema es cómo uso esa enseñanza. Sí. ¿No? Como una predicación con ese pasaje. ¿Qué voy a decir? Flaco, si sos cizaña, olivá. ¿No? ¿Se entiende? Pero yo tengo que saberlo. Yo tengo que saber que había una adivinanza que me hicieron una vez. La adivinanza dice, no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Alguien sabe la respuesta? No están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Alguien la sabe? ¿No? ¿Puedes repetirlo bien? Porque no entendí, no lo entendí. ¿Cómo que lo repita bien, Franco? No me faltes el respeto. No, o sea, lo dijiste bien, pero no te lo entendí yo. Bueno. No, está bien. Va de nuevo. No son todos los que están, ni están todos los que son. Es el manicomio. No todos los que están son locos. Hay doctores, hay enfermeros. Ni todos los locos están en el manicomio. Hay un montón de locos sueltos.
Entonces, en la iglesia podríamos decir, no son todos los que están, ni están todos los que son. Listo. Es un detalle así nomás, para que se acuerden, para que les quede ahí en la memoria. Bueno. Pastor, sí. En síntesis, así resumiendo en una palabra. ¿En una sola? Cuando me pregunten, sí, ¿qué es la cizaña? ¿La cizaña? En una palabra, sí. En una palabra. Las cizañas son los que no son hijos de Dios. Ah, listo. Porque la semilla son los hijos de Dios, ¿sí? O sea, el trigo son los hijos de Dios. Y las cizañas son los que no son y están con el propósito de arruinar la cosecha. Si quieren, podrían ser los violentos que intentan arrebatar el reino. Por ejemplo. ¿Sí? Pero el tema es que la característica, la particularidad, sería que son parecidos, ¿no? La cizaña parece trigo. Este es el tema. La cizaña parece trigo. Entonces, lo que dice es, la manifestación va a ser cuando termine la película, no antes. Vuelvo a repetir, se dirige principalmente a Israel y esto va a ocurrir en la semana 70 de la profecía de Daniel. Esto va a ocurrir en la tribulación. En la tribulación va a haber 144.000 israelitas predicando. Y algunos israelitas van a creer y otros israelitas no. Van a seguir como ahora. Entonces ahí van a quedar separados. Ahí va a ser lo que dice uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, de cualquier manera, estamos mostrando un principio. Está mostrando un principio que también es aplicable a la iglesia. Ahora, pero la realidad es que va a haber un momento, en el momento de la cosecha, que la iglesia va a ser arrebatada. Entonces, el trigo va a ir a parar al granero y la cizaña va a quedar para ser quemada. ¿Se entiende? Aunque está dirigido a Israel, es absolutamente aplicable a la iglesia, con los cuidados del caso, ¿no? Siempre recordando los principios y todo esto, ¿no? Que es toda la cosa importante. Bien. Vamos a ver las 6 y tomamos un descansito. La pregunta 6 dice, ¿por qué palabra podríamos reemplazar la palabra fe en el pasaje de la tempestad? La mayoría contestó bien. Vi algunas fichas y casi todos, corrijo. Va de nuevo. Casi todos estuvieron de acuerdo en la respuesta. Dice, ese mismo día, llegado el atardecer, le dice, pasemos a otro lado, despedía a la multitud, lo llevan en la barca tal como estaba, y había con él otras barquichuelas. Ay, qué lindo, barquichuelas. Mirá. Pero una gran tempestad de viento se levanta, las olas se lanzaban adentro de la barca, hasta el punto que ya la barca se anegaba. Y él estaba en popa, durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen, maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, lo retaron. No, loco, está durmiendo vos y esto, y se pudre todo. Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma absoluta. Y le dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Aún no tenéis fe? Y temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que no solo el viento, sino también el mar le obedece. La pregunta decía, ¿cómo podríamos reemplazar la palabra fe en el pasaje de la tempestad? Claramente, la palabra que salta es confianza. ¿Sí? La palabra que salta es confianza. Podría ser seguridad también, podría ser seguridad, que se usan complementariamente ahí en el libro de Hechos, ¿no? La certeza, la seguridad de lo que se espera, ¿no? La convicción de lo que no se ve. Confianza, seguridad. Ahora, un detalle que no quiero pasar por alto es que
dice, ¿quién es este? No se lo pregunta la gente, se lo preguntan los discípulos. Se lo preguntan los discípulos. Es decir, vamos a ver a lo largo de los evangelios que todo el tiempo es como que los discípulos van y vienen en esto de qué creen sobre Jesús. Porque si ustedes leen el evangelio de Juan, que Juan va al principio, ¿no? Porque, por ejemplo, Marcos arranca los relatos más o menos después de un año del ministerio de Jesús. Esto si no lo vemos, no lo sabemos, pero Juan arranca del principio, y en el principio lo vemos a Natanael, ¿no? Que dice, ¿qué Mesías? ¿De qué me habla? Galileo. ¿Cuándo salió algo bueno de Galilea? ¿No? Y cuando Jesús llegó y estuvo frente a él, le dice, ¿qué haces, Natanael? Cuando estabas abajo de la higuera te vi. Y él le explota la cabeza y automáticamente el tipo dice, yo creo que sos el Mesías. Esto es completamente distinto a lo de Juan, ¿eh? A Juan lo tenemos que poner en otra categoría. Lo de Juan ya lo hablamos, y es otra, pero ellos van... La realidad es que no tenían una idea clara del Mesías. De hecho, fíjense que había distintas... el pueblo creía una cosa, la creencia popular era una, y lo que los fariseos sostenían y enseñaban era otra. ¿Qué decían los fariseos? Los fariseos decían que Israel iba a predicar la palabra de Dios y que iba a hacer que el mundo se volviera a Dios, y cuando el mundo se volviera a Dios, iba a venir el Mesías. Esto enseñaban los fariseos. El fariseo enseñaba la instalación del reino de Dios por medio de la predicación. ¿Qué creía la gente? La gente creía que en cualquier momento iba a irrumpir el ungido de Dios y que iba a derrotar a todos los enemigos y que iba a instalar el reino. ¿Se dan cuenta? Eran dos creencias que claramente estaban en conflicto, ¿sí? Porque no son complementarias, son casi antagónicas. Y en medio de eso, imagínense los matices. Si nosotros, que a veces tenemos clara la teología, pensamos todo lo mismo y tenemos matices, imagínense si piensan cosas diferentes, cuán grandes serían esos matices. Lo que cada uno pensaba de lo que el Mesías debía hacer. ¿Sí? Entonces, nada, quiero destacar este detalle, ¿no? Que dicen, ¿quién es este? Ahora, si vos decís, te encontrás con Jesús que reprende una tormenta y la tormenta cesa, ¿te va a sorprender? No, vos decís, no, este es el Hijo de Dios. Pero nosotros la tenemos clara, porque estamos de este lado de la historia. Pero ellos estaban haciéndola de historia. Y no tenían claro. Y esto lo tenemos que ir viendo. Son las cosas que tenemos que tener siempre ahí presentes mientras vamos leyendo. Porque si no, va a haber un montón de cosas que no podamos entender o que entendamos mal. ¿Sí? Gerard, Sí. Gerard, Sí. perdón, quiero entender. Los fariseos entonces decían que el mundo se iba a volver a Dios. Sería eso. Y ahí venía el Mesías. Claro, que el mundo se iba a volver a Dios por medio de la predicación de la palabra a cargo de los israelitas. Que esa ¿Qué era sería la este que ellos dicen que sería un político? No, nada que ver. No. Ah, está bien. No. La creencia popular consideraba que el Mesías iba a venir y que iba a instalar el reino, ¿sí? O sea, una visión apocalíptica que después va a ser confirmada en el Apocalipsis, claramente, que iba a irrumpir, iba a acabar con los enemigos y que iba a instalar ese reino duradero, conforme a las Escrituras. Pero bueno, Sí. había toda una nebulosa ahí. ¿Sí? No había una cosa... No tiene nada que ver con ese de que ellos hablan hasta hoy, ¿no? Que va a venir un político que va a establecer paz en todo el mundo. No, eso es el anticristo.
Ah, está bien. Eso es No, otra porque te cosa. Claro, no. Eso es otra cosa. Sí, sí, es otra cosa. porque ellos hablan ese, que el Mesías de ellos va a venir así, ¿no? Por lo menos yo escuché de un judío, que ellos decían eso, que va a venir el Mesías va a ser alguien que se va a levantar de su pueblo y que va a y que va a traer paz. Bueno, yo también pensé que era anticristo, pero bueno. Claro, no, no. Los judíos hoy esperan lo mismo que nosotros, el regreso del Señor. Para ellos va a ser la primera venida, creen. Ellos están esperando la primera. Nosotros esperamos la segunda, pues ya vino, ya lo aprovechamos, Claro. ¿no? En Uh-huh. distintos No, momentos. eso me pero... confundí. Claro, eso me estaba confundiendo, de los fariseos con esa del político, ¿no? Dale, ahora entendí. Gracias. ¿Qué, Gilda? Por eso ellos después, en la tribulación, van a creer que el anticristo es el Mesías de ellos, ¿no? No, no, los judíos. No, no, Los no, no. judíos. No, los judíos, en el gobierno del anticristo, los judíos siguen ofreciendo sacrificio en el templo. O sea, se restaura la religión original, pero en ningún momento piensan que el anticristo es el Mesías, para nada. Ellos siguen esperando al Mesías. Siguen esperando al Mesías. Y si no, no tendría sentido los cultos. El Mesías reinaría y ya sería el reinado, o sea, el milenio. Los judíos van a esperar el milenio en la tribulación. No, no, de ninguna manera. No, no, no. No, para nada. Bueno, vamos al recreo, chicos. Si les quedó alguna preguntita ahí, anótenla si no se olvidan y arrancamos con la pregunta. Hacemos, a ver qué son, 8 minutos. 9:30 volvemos. 9:30 volvemos. A lo mejor la hora.
oración. La dejé corriendo cuando estábamos no la puse, así que va a ser terrible este video. Bueno, esto quedó registrado, lo que va a ser terrible, así que cuando lleguen ahí se van a reír. Entonces, para redondear, es importante el contacto de fe. Esa práctica que hacíamos con la ropa, tenía que ver con un contacto de fe. Ahora, ¿cuál era el problema ahí? El problema era que de parte del ministerio no se explicara y no se enseñara que no era mágico. O sea, yo, en la iglesia que nací, esa práctica la teníamos porque era una iglesia pentecostal. Pero nosotros enseñábamos, esto es un contacto de fe. No hay poder, no es mágico que te pusiste la remera y sanaste, porque no es un método mágico. Tiene que ver con un millón de cosas, ¿sí? Porque obviamente que no sé cuántos se sanaban de 100, qué porcentaje, no lo sé, ¿sí? Pero la realidad es que, como dije la otra vez, la fe no produce milagros. El que hace los milagros es Dios, no mi fe. Ahora, como puse en el papelito que les di, ¿no? en ese escrito, ahora, mi fe es el vehículo que Dios prefiere. Y si yo no tengo fe, es muy difícil que alguna vez en mi vida vea un milagro. Porque si yo no tengo fe, es casi imposible que vea un milagro. Jesús, cuando estuvo en Nazaret, no hizo milagro. Jesús. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe, no estaba el vehículo. Pero el poder de Jesús no alcanzaba para hacer milagro. Alcanzaba y sobraba. Pero no ese es el punto. Entonces es una combinación de factores que nosotros necesitamos entender cuál es el equilibrio y cuál es la justa medida. Ese era un poquito el propósito de lo que escribí el otro día, ¿no? Para ustedes, pensando en ustedes. Vanesita, ¿qué querías decir? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Me alegro. Que obviamente que Dios es el que decide si quiere hacer el milagro o no. Punto. Siempre. ¿Qué pasa? El mismo texto que usted, por ejemplo, de la mujer de flujo de sangre, ¿no? No desarrollé el tema, pero sí. En el papel sí. Bueno, usted dice que de Jesús salió, o sea, la Biblia dice que salió virtud de él, que él sintió que salió virtud. Bueno, yo ese mismo texto lo interpreto así, de que Jesús sintió la fe que tuvo esa mujer. Porque la mujer tenía obstáculos para llegar a Jesús, porque estaba lleno de gente. Y ella no le importó el obstáculo. Ella decía que con tocar su manto, ella iba a recibir sanidad. Entonces, yo lo interpreto así, que Jesús al sentir la fe, salió de él sintió que salió, o sea, yo lo tomo como que es así, como que va, o sea, Dios ve la fe y actúa, más allá de que Dios tenía que hacer milagros en esa época, ¿no? Porque es así. Pero la fe, en sí, Jesús habla todo el tiempo de la fe. Si tuvieras fe, ¿crees que vas a recibir el milagro? Sí. O sea, Él lo dice. No hay ningún problema con eso. Creo que estamos todos de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Pero no es que yo, o que uno, no sé cómo cada uno lo toma, pero no es que yo le digo, Señor, saname porque yo tengo fe en vos y saname. No es así. No. Dios sabe mi corazón para qué quiero recibir tal milagro. Ahí vamos llegando al problema. Dios no va a hacer un milagro por lo que vos tengas en tu corazón. Dios no va a hacer un milagro por tu necesidad. Dios hace un milagro conforme a su propósito. Porque si no, toda la gente que cree, toda la gente que ama, toda la gente que sufre, recibiría milagros. ¿Qué pasa con los creyentes que tienen fe y tienen una criatura de 6 meses enferma? Y la criatura se muere. ¿Cómo lo explicamos? Que Dios estaba distraído, estaba ocupado en Afganistán. ¿Se entiende? Entonces, es muy
muy, muy importante en estos temas que tengamos la doctrina correcta, porque según lo que creemos es como ministramos. ¿Está bien? Entonces, la fe es importante, la fe es fundamental, no es importante, es fundamental, porque si no tengo fe, es imposible que vea un milagro. ¿Sí? Es imposible que yo tenga, es como decir, me voy a China y no hablo chino, ¿cómo me voy a comunicar? No, es imposible. Sí, bueno, si por ahí manejas un poquito de inglés, no, te vas a volver loco. O sea, para ver un milagro necesitas fe. Ahora, eso va en un plato de la balanza. Para recibir un milagro yo necesito tener fe. Eso es un plato. Y el otro plato de la balanza está el propósito de Dios. Entonces, yo conozco el propósito de Dios. No sé cuántos vieron el devocional del martes. Ojalá lo hayan visto todos. Me encantaría. Pero si no lo vieron, yo no sé el futuro, yo no conozco la voluntad de Dios. Entonces yo oro con el auxilio del Espíritu Santo. Eso es lo que me recomienda la Biblia. Pero si no le doy bolilla al Espíritu Santo y oro, yo le pido a Dios que haga algo. Yo no sé si lo va a hacer o no, pero yo le pido sabiendo a quién le pido. La fe está ahí. La fe está en saber a quién le estoy pidiendo. En saber que a quien le estoy pidiendo tiene el poder para hacerlo, tiene el amor para hacerlo, está predispuesto para hacerlo. Esa es la fe. Ahí está la fe. ¿En quién creo? ¿En quién creo y en qué creo de Él? Yo creo que Él tiene todo. Y Él, además, me pide que yo ore. Además. Y bueno, ¿para qué me pide que ore si no lo va a hacer? No. Él te pide que ore para que vos muestres la fe que tenés. Porque nuestra oración es la prueba fehaciente de que tenemos fe. Porque el que no ora es porque no tiene fe. El que no ora es porque no tiene fe. Y el que ora es porque tiene fe. No importa cómo sea la oración. Entonces, lo crucial es esto. Lo crucial es, yo necesito desarrollar una fe fuerte, pero una fe sana. No una fe errónea. No que yo creo, y si creo, viene. No enseña eso la Biblia. Pero yo lo necesito con todo mi corazón. Vos lo que necesitas con todo tu corazón es a Cristo. Lo que necesitamos es a Cristo. Ahora, ¿Dios está interesado en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero entonces, ¿que no le puedo pedir ciertas cosas? No, vos le podés y le tenés que pedir todo lo que anhelás, sabiendo que Dios es dador. Ahora, también entendiendo que lo más importante es que yo busque al que bendice, no la bendición, ¿no? Esto por ahí es un cliché, pero lo más importante es que yo busque a Dios. ¿No? Lo que dice Jesús. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Listo. Buscar el reino y su justicia. Y todo lo que tu vida necesita te va a venir. Olvídate. Pero buscar primero el reino y su justicia. ¿Está bien? Insisto, la verdad es que a mí personalmente me resulta muy complicado hablar un tema tan profundo con este sistema, me cuesta mucho. Estoy viendo una cara de 20. Y yo me gusta el poder que todos podamos participar. Yo sé que por ahí hay 2 o 3 que están queriendo participar y no queriendo, y se nos va un poquito de las manos. Pero dejando establecido estas cosas fundamentales, elementales, generales, quisiera ir a lo particular para redondear la pregunta y seguir un poquito adelante. Gerard. ¿No me escuchas? Gerard, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Y escuchaba y volviendo al tema este que estábamos hablando, lo de no sé si tiene que ver, ¿no? Lo del juez injusto. ¿No? Que la viuda... La enseñanza de eso es la perseverancia en la oración, nada más. Perseverancia en la oración. Perseverar. Pero no tocó el corazón. ¿No toca el corazón de Dios la perseverancia? La perseverancia es una muestra de fe. No recibí, pero sigo creyendo. Abraham
creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esa frase? Dijo, hoy es el día, y no fue. Al otro día dijo, hoy es el día, no fue. Al otro día dijo, hoy es el día. Y él siguió creyendo. Y siguió creyendo, y siguió creyendo, y siguió creyendo, y siguió creyendo. De eso se trata. ¿Y eso no mueve el corazón de Dios? Sí, sí, pero en la frase tuya está de alguna manera encerrado lo convenzo, a Dios lo convencí. No digo lo convenzo. Sí, está diciéndome eso. Vos me estás diciendo que no mueve el corazón de Dios. A Dios lo que lo mueve, pará. A Dios lo que lo mueve es que yo soy su hijo. Eso lo mueve. Dios me ama porque soy su hijo. Eso es lo que mueve a Dios. Punto. Aparte. Ahora, si yo desarrollo una fe y muestro una fe ferviente, obviamente que a Dios le gusta más el que muestra una fe ferviente que el que muestra una fe más o menos. Pero no tiene que ver... Pero los dos tenemos la misma posibilidad. Absolutamente. El que acelera o el que no. Absolutamente. Porque somos hijos. Yo tengo 5 hijos, los 5 son diferentes. Los 5 son diferentes. ¿Sí? Algunos se destacan en una cosa, otros se destacan en otra. ¿Sí? Algunos se preocupan, ¿sí? Algunos se preocupan en forma especial por, vamos a decirlo así, por agradarme. Y otros simplemente viven como hijos. Y me agradan porque son mis hijos. ¿Se entiende? Y estoy hablando de un ejemplo muy pobre, ¿no? Está bien, pero ¿no es un poco injusto eso? ¿En qué sentido? Y en que si vos tenés un hijo que trata de agradarte y que estar bien, y el otro como que no le importa, y los dos heredan igual. Entonces tengo que amarlo más. ¿Eh? Tengo que amarlo más. Amarlo más no. Hacer diferencia. No sé si diferencia, pero sí, pero no es decir, los dos heredan igual. Todo es igual. Una herencia. Todo es igual. Ahora, si voy por ese lado, ahora lo entiendo. Bueno. Porque cuando yo me muera, los dos van a heredar lo mismo. Me alegro. Listo. Soy el que no hizo. Buenísimo. Es así. Lo que pasa es que como pentecostales tenemos arraigadas algunas cosas en la práctica a las que nunca le prestamos atención, porque el pentecostal nunca le prestó atención a la doctrina. El pentecostal lo que le prestó atención es a seguir los impulsos, escuchar la voz de Dios. Dios me dijo, Dios me mostró. Y Dios siempre respaldó eso. Dios siempre respaldó eso. Porque la verdad es que esto ya corre por mi cuenta, ¿no? Yo me imagino, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Dios tiene un hijo que cree que va y ora y va para acá y va para allá y está, y a todo el mundo le habla de lo que es Dios. Y después tiene otro que va los domingos a la iglesia, tranquilo, los ama los dos. Ahora, obviamente le gusta más este, y probablemente el fervoroso propicia situaciones que el otro no propicia. Es decir, si yo oro por 10 enfermos y el otro no ora por ninguno, los porcentajes de que en la vida de uno y en la del otro vean milagros, obviamente son diferentes. Este difícilmente ve un milagro, no porque sea malo, porque no le cayó la ficha por ese lado. Y el otro tanto va y va, que se encuentra con el propósito de Dios. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, el tema es que el pentecostal, clásicamente, nunca se detuvo en la doctrina. Y lo que yo estoy haciendo acá, y lo que estoy proponiéndoles a ustedes es, paremos la pelota y a ver qué es lo que la Biblia dice. No hay ningún problema con la fe. Yo a nadie le digo que la fe no es importante, a nadie le digo que si tenés fe o no tenés fe es lo mismo, nada que ver. Yo digo que tenemos que tener cada día más fe, tenemos que desarrollar nuestra fe, pero absolutamente.
Creo que la fe, como les puse en el papel, es el vehículo preferido de Dios. Dios quiere que vivamos la fe, no que la hablemos en un seminario, que la vivamos, que oremos por los enfermos, que oremos por milagros, que oremos por imposibles. Dios quiere eso. Y eso es lo que nos distingue como pentecostales. Ahora, todo eso hagámoslo, pero entendiendo que dice la Biblia. Esto es lo que yo quiero. Esto es mi anhelo como docente, pero también como pastor. También como pastor. ¿Sí? Hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero hagámoslo entendiendo qué es lo que la Escritura me enseña. Y de ninguna manera, pero de ninguna manera, la Biblia, o la enseñanza correcta de la Biblia recorta la fe. Para nada, para nada, para nada. Pero si yo tengo un concepto equivocado, termino frustrado. Porque si yo creo que si tengo mucha fe, Dios lo va a hacer, ¿qué va a pasar cuando no lo haga? Voy a llegar a conclusiones equivocadas. Dios no me ama, soy demasiado pecador, algo habré hecho, será que las cosas de mi pasado no permiten que, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo necesito la doctrina correcta para entender las cosas. Esto es lo fundamental, y este es mi propósito. ¿Sí? Así que bueno, cerramos un poquito ahí, a ver si podemos terminar entonces, con la ficha. ¿Cómo queda lo del flujo de sangre? Ahí estoy yendo. Ah, bueno. Estoy yendo ahora. Vamos. Entonces, lo que yo le decía cuando empezamos a ver el punto 8 es que no hay problema si tenemos puntos de vista diferentes, no hay problema. Yo, sinceramente, lo que yo veo es que la mujer tiene un concepto mágico, porque aunque sea tengo que tocar el manto. Si toco el manto, listo. ¿No? Esto es lo que veo yo. Vane me dice, yo veo una mujer de fe, que esa fe le da una fuerza, una energía para sobreponerse a los obstáculos y llegar a Jesús. Buenísimo. En realidad, llegar al manto de Jesús, no a Jesús. Llegar al manto. Porque ella no buscó un encuentro con Jesús. Ella buscó encontrar la respuesta a su problema. Entonces, toca, Jesús no le hace el milagro. El texto dice claramente que es Dios. A ver, quiero leerlo textualmente. Bueno, no lo encuentro ahora. Pero Jesús se entera que algo pasó. Es decir, Jesús no es consciente, en ningún momento es consciente de la acción de la mujer. Después de que sucede, es decir, después de que el Padre lo hace, Jesús se da cuenta que algo pasó. ¿Y Jesús qué entendió? Jesús entendió que de él salió poder, que de él salió virtud, que un milagro ocurrió. Entonces dice, hey, ¿quién fue el que se llevó el número de la lotería con el premio? A ver, ¿dónde está? Y acá me parece que es el tema central de la enseñanza. Y esto es lo que yo quiero destacar. Que siempre hay un eje en la enseñanza. Hay algo que es primordial en la enseñanza, que es central. Y a veces hay cosas que son accesorias. No es menor el tema de la fe, pero para mí es un poquito ambiguo el tema de la fe, para mí. Insisto, si ustedes piensan otra cosa, si piensa como piensa Vanessa, está perfecto, no hay ningún problema, no está mal. Yo no puedo afirmar categóricamente que es como yo digo, para nada. Es mi punto de vista. Ahora, de lo que sí estoy seguro, absoluto, y esto sí soy categórico, es que la centralidad de esta enseñanza está en que Jesús provoca un encuentro personal. Esta es la enseñanza central del pasaje. La mujer estaba hacía 18 años, había gastado todo lo que tenía en los médicos, esto, el otro, y tocó el manto, listo, se solucionó. Ya estaba, terminó el tema. Se podía haber ido a la casa tranquila a festejar con la familia.
Pero Jesús dice, ey, paren las rotativas. Alguien me tocó. Yo siento que algo pasó, alguien recibió un milagro. Jesús provoca. Ahora, la mujer podía haberse hecho la sota, haberse ido entre la multitud y no decir nada. Y yo creo que al recibir el milagro hay como un cambio. Esto es mi pensamiento, ¿eh? Hay como un cambio en la mujer. Y ahí es como que la fe se activó y ella reconoce quién es Jesús y va al encuentro de él y se postra delante de Jesús. ¿Está bien? Ahora, a mí particularmente me gustaría dejar de lado las cosas circunstanciales, lo secundario, y centrarme en esta búsqueda de Jesús del encuentro personal, ¿no? Que destaca esto del cristianismo, ¿no? Que se sale del marco de la religión, de cumplir con rituales, de cumplir con preceptos para tener una relación personal con Dios. ¿Se entiende lo que digo? Yo creo que esto es central. Jesús provoca el encuentro personal. Y ahí está, para mi gusto, para mi entender, el eje de esta enseñanza. Ahora, si tuvo fe, si no tuvo mucha fe, si tuvo un montonazo de fe, no hay problema. Que cada uno piense lo que... No hay problema porque no... La verdad es que no cambia el eje de la enseñanza. Si alguien cree... a mí lo que sí, si yo fuera un predicador, yo no usaría este pasaje para predicar de la fe. Yo, Gerardo López, predicador, no usaría... Hay 100.000 pasajes donde queda irrefutablemente el tema de la fe, ¿no? Hay un montón. Yo no usaría este, porque para mí es un poco ambiguo, es un poco vago. De hecho, si una persona creyente, que tiene años en el Evangelio y que tiene el Espíritu Santo, cree una cosa y yo creo otra bien diferente, eso quiere decir que no es claro el pasaje, no es categórico. No sé si me estoy haciendo entender esto último que estoy diciendo. Y a mí me daría miedo predicar delante suyo de la fe. No, ¿por qué? No. Ay, no, me muero, me caigo muerta, no puedo, no. Ya me agarró el tema es solamente que tengamos clara la doctrina. Y después... Pero, pastor, a ver, si yo un día tengo que predicar... ¿Cómo? Si yo un día tengo que predicar delante suyo y tengo un mensaje, un ejemplo, la fe, y yo tengo otro concepto distinto al suyo, usted me va a decir, Vane, está mal lo que está predicando. Así, ese miedo tengo yo. No. A ver, cerramos con esto. Sí. Una cosa son los énfasis y otra cosa es la doctrina. Si hay error de doctrina, te corrijo a vos y al que sea. No, yo pienso igual que usted, pero ahora bueno, lo voy a hablar totalmente. Pero el tema es, ya está. Si vos pensás lo mismo que yo, ¿de qué estamos hablando? No sé, tengo miedo. No. Yo ya me mareé, Gerard. ¿Podrás poner de nuevo cuáles son las doctrinas porfis de la fe? Así redondeamos también. No te entendí, perdón. De poner en redondo cuáles son las doctrinas, así no nos vamos. No, ya nos fuimos y vinimos, ya está. Está en el papel lo que les escribí. La fe se trata de creer en un Dios que es todopoderoso, un Dios que es amor, un Dios que sana, un Dios que está interesado en mi vida y en la vida de las personas. Básicamente, yo creo en ese Dios, en un Dios que es poderoso, que no tiene ningún límite, que me ama y que ama a las personas. Esa es la fe. Gerardo, sí, el Reina. pasaje está en Mateo 9:21, si querés repasarlo. Porque la mujer dice, si tan solamente tocares su manto, seré salva. ¿Para vos eso es fe? Mateo 9:21. ¿Para vos eso es fe? Mateo. Reina, Y yo ¿para creo vos que eso sí. es fe? Yo creo que sí, que es fe. Listo, fantástico. Bárbaro.
Es lo que dijimos, ya está, no hay problema. Si para vos eso es fe, está bárbaro. No hay ningún problema. Para mí no. Pero no hay problema, no es un tema doctrinal ese. No es un tema central. No es un tema central. Por eso digo, no nos detengamos en el follaje. Vamos a la fruta. Así termino de contestar a Pamela, porque Pamela estaba queriendo que redondee y volvimos para atrás. Igual estoy para escuchar a todos. Lo que pasa que yo sabía que se iba a ir, pero también tenía una deuda con ustedes, entonces intento compensar un poquito. Entonces, por un lado, la fe es eso. La fe no es que yo tengo que creer mucho, mucho, mucho que Dios lo va a hacer, porque eso no produce que Dios lo haga. No hay ningún pasaje en la Biblia que obligue a Dios a hacer nada. Dios es absolutamente soberano. Dios es absolutamente soberano. Yo lo que tengo que descansar es que Dios sabe todas las cosas, que Dios es todopoderoso y no tiene ningún límite, que Dios me ama y que Dios es bueno. Esas son las 4 patas del banco donde yo estoy sentado. Y yo creo que cualquier cosa que mi vida necesite, lo va a tener, y que cualquier cosa que la vida de una persona, de un tercero necesite, va a estar. Y yo oro con esa fe. Ahora, eso no significa que yo voy a declarar que Dios lo va a hacer, porque ¿dónde queda la soberanía de Dios? Ese es un detallecito. O sea, ahí ya estamos hablando de las formas, no del fondo, sino de las formas. Pero bueno, básicamente lo podemos limitar ahí, y lo que les propongo a todos, los que están escuchando, y los que tengan cualquier tipo de, todavía que le quedó alguna dudita, que por favor, el escrito que les pasé, que me tomó un buen tiempo hacerlo, y con mucho amor lo hice para ustedes, que se basen en ese escrito y me hagan una pregunta desde ahí, y yo se las contesto por escrito, para no emplear todo el tiempo de la clase en eso, porque si no la materia sería Gerardo y su punto de vista sobre la fe, y ese evangelio sinóptico. Entonces, creo yo, para cerrar, cierro con esta frase, yo creo que todo lo que ustedes piensan y creen sobre la fe es valioso. De ninguna, pero de ninguna manera, en ninguno de ustedes quepa la idea de que yo soy el dueño, que yo me creo el dueño de la razón, y que los que no piensen como yo están equivocados. Nada más lejos de mi ánimo ni de mi corazón. Lo único que hay en mi corazón es darle las mejores herramientas para que ustedes tengan el mejor ministerio. Eso es todo lo que hay en mi corazón. Entonces, si todavía, si a algunos les cerró todo, gloria a Dios. Si a algunos le quedó alguna duda, partamos ya sea de lo que hablamos hoy, o del escrito que les preparé y que les subí al grupo, y háganme las preguntas que quieran, y las seguimos. No hay ningún drama, no tengo ningún problema en que podamos charlar en forma individual, de acá en más, ¿sí? Para no emplear, porque por ahí hay la mitad ya entendieron, perdón, corrijo, no que entendieron. La mitad ya está, les cerró todo, y la otra mitad sigue con dudas, entonces se complica. Entonces, para redondear, todo el que tenga cualquier duda, yo estoy súper abierto para seguir conversando, pero en forma individual, ¿sí? Y si quieren, preparen algo preciso, basado en el escrito o en lo que hablamos hoy. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, tomemos un recreito de 5 minutitos para cambiar el aire, la posición, y volvemos.
Regresamos. ¿Cuántos están en la clase y están viendo a Jesús en Canal 11 al mismo tiempo? El Espíritu me lo reveló, ¿eh? Bueno, yo también, lo tengo ahí. El único día que me la pierdo es hoy. Aleluya. Igual después se puede ver por la compu, ¿sabías, no? Ah, no. Entras a la No, página de pero Telefe y lo buscas. No, Pastor, ahora Nilda Sí. me puso toda Antes que la... empiece, le quería hacer una pregunta sobre eso. ¿Por qué ahí lo ponen con pelo corto? Tan corto no lo tiene, corto lo tengo yo. No, pero no tiene pelo largo. Vos no tenés pelo. Te zarpaste, Agustín. Fue Franco. No. ¿Quién sabe qué largo de pelo tenía Jesús? Y ahí de María Magdalena la están poniendo de otra manera, ¿no? Como dice la Biblia. No, para mí refleja. Hasta ahora encontré, en todos los programas encontré un solo error. El último bautismo que vi de Juan, que dice, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, yo Lo también. único, hasta ahora no encontré otro error. Obviamente. Pero si no dice que María Magdalena no la encontraron justo en el momento del adulterio. Y ahí la llevan como que está loca en una jaula. No, salían 7 demonios de María Magdalena, dice la Biblia. Demonios eran. Entonces, por eso se basa en eso. De María Magdalena salieron 7 demonios, dice la Biblia. Y la está mostrando como una endemoniada, básicamente. Claro. Bueno, vamos, sigamos. Continuamos. Les voy a pedir perdón porque le voy a dar una vuelta de tuerca porque mientras fui al baño, el Espíritu Santo me mostró algo. Así que voy a cerrar con esto. Y es en serio, no es broma, es en serio. Con respecto a lo que mencionaba Reinita y Ivane, respecto de que la mujer tenía fe, supongamos, estamos todos de acuerdo que la mujer tuvo fe. El tema sería si nosotros interpretamos que la fe de la mujer provocó el milagro. Ahí está, bueno, no quiero conversar, solamente quiero cerrar con esto. Ojo con eso. Si no entendemos eso así, no hay ningún problema. El problema está en que yo entienda que ese pasaje sostiene que la fe de la mujer provocó el milagro. Eso es lo que me vino recién, aunque cause gracia, me hice una corrida al baño y ya para mí en mi cabeza había terminado el tema, pero me vino esto. Así que nada, listo. Cerramos ahí y seguimos. La pregunta 9 dice, investigue si Jacobo y Judas, hermanos de Jesús, aparecen en otro lugar del Nuevo Testamento. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que con respecto al nombre de Jacobo, porque un día me preguntaron hace poquito, en el programa de la radio, me preguntaron si llamaba Jacobo o se llamaba Santiago. Porque dice, la Biblia dice que se llamaba Jacobo y después me dicen que la carta de Santiago es el hermano de Jesús. Bueno, brevecito les doy la explicación sencilla. El nombre es Jacobo. ¿Por qué nosotros encontramos el nombre Santiago en lugar de Jacobo? Porque el nombre Jacobo pasó del hebreo al griego, del griego al latín. En latín, Jacobo es Jacob. ¿Sí? Y santo o san, vieron que está en la carta de San Pablo, San Marcos, San Mateo, bueno. San Jacobo en latín es San Jacob. San Jacob. Entonces de ahí viene la versión latinizada de San Jacobo, Santiago. ¿Se entendió? Sencillo, es cortita. O sea, Santiago y Jacobo es lo mismo. Pasa algo semejante, no igual, con Josué y Jesús. El nombre hebreo es el mismo. Y entonces, ¿por qué está Josué en el Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo? Porque Josué es la traducción directa del hebreo al español. Y el otro, Jesús es del hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español.
Y por eso termina un resultado diferente. Ahora, el nombre hebreo es Yoshua. Listo. Nada, eso un detallecito por si alguno tenía la duda entre Jacobo y Santiago, cómo era la cosa. En cuanto a Jacobo, Santiago, Jacobo, hermano de Jesús, porque tenemos otro Santiago, otro Jacobo, que es el hermano de Juan, Jacobo Zebedeo, ese es otro, ¿sí? Tenemos que distinguirlos muy, muy, muy claramente, ¿sí? Entonces Jacobo, Santiago, el hermano de Jesús, aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, en el capítulo 15, el concilio de Jerusalén, ¿sí? Jacobo es el pastor de Jerusalén, es el obispo de Jerusalén. Sí. Gerardo, Sí. Gerardo, Sí. Jacobo Zebedeo vendría a ser el primo de Jesús, ¿no? El primo de Jesús. Él fue discípulo. En cambio, Santiago, el de la epístola, Jacobo, el de la epístola, es el hermano, no fue discípulo. ¿No fue? No. No fue discípulo. No fue discípulo en el ministerio terrenal. En el terrenal. Después se convierte. No sabemos en qué momento se convierte. Porque cuando Pablo habla, no sé si es en Gálatas o en Corintios, que habla de los 500 hermanos, lo mete a Santiago ahí. En 1 Corintios 15 y en Gálatas 1. Sí. Pablo lo menciona, así que no sabemos en qué momento. Yo estoy viendo la novela a ver si me dice acá la novela. Pero la realidad es que no sabemos en qué momento Santiago se convenció. A mí me da la impresión de que antes de la cruz. Me da la impresión. Porque si no sería un cambio muy rápido y un posicionamiento dentro de la iglesia demasiado extraño. Pero o sea, no fue el pastor de la iglesia de Jerusalén por encima de Pedro, de Juan. Claro, pero no estuvo dentro de los 12. No, olvidate. Eso está fuera de discusión. No, eso está fuera de discusión. Estamos hablando del discípulo. Para que no se confunda. ¿Cómo? Porque como hay otro Jacobo, por eso. Sí, no, discípulo no, por supuesto, no, entre los 12 no estuvo. Pero yo, insisto, creo que ¿cuál era una condición para ser apóstol? ¿Cuál era una condición para ser uno de los 12? Haber estado desde el principio. Dice Hechos capítulo 1, desde el principio. Y claramente Santiago desde el principio lo estuvo. Claramente, yo lo vi en la novela. El tipo estaba enojado y todo. Bueno, entonces, lo tenemos ahí, Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 15, capítulo 21, 1 Corintios 15, Gálatas 1, y en Judas, es interesante que Judas es muy humilde, porque Judas es el hermano de Jesús también, el que escribe la carta, y dice, Judas, hermano de Santiago. O sea, el tipo no chapea, ¿no? No chapea, no dice, yo soy hermano de Jesús también, aguante. No, dice, yo soy hermano de Santiago, ¿no? Y bueno, y Judas lo vemos solamente ahí en el versículo 1, ahí en la carta de Judas, ¿no? Y no aparece en ningún otro lado. Así que bueno, esas son las dos menciones, que el propósito de la pregunta 9 tiene el fin de que quede claro esto de los nombres. Porque a veces nos pasan cosas curiosas. Cuando encontramos dos nombres parecidos, dos nombres iguales, ¿cómo puede ser que había 3 tipos que se llamaban Jacobo? Perdóname, ¿cuántos Claudio conocés? ¿Cuántos Guillermo? Yo tengo un yerno y un hermano que se llaman Guillermo. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es? ¿Me entendés? Pero lo encontramos en la Biblia y nos vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser? Pero este ¿quién era? Pero era, pará, loco, es un nombre. Había 50.000 con el mismo nombre, igual que ahora. Gerardo somos pocos. Somos pocos porque es un nombre muy, muy particular, muy especial. Menos mal, gloria a Dios. Nombre, estoy dando el nombre. Bueno, la pregunta 10. Acá había algunas cosas extrañas, bien las fichas. ¿Cuáles son las 3 cosas que, básicamente,
porque Jesús enseñó 70.000 millones de cosas. Pero ¿cuáles eran las 3 cosas que básicamente hacía Jesús según Mateo 9:35? Vamos a leerlo. Mateo 9:35 dice: Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Clarito el texto. Enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba toda enfermedad. Esta pregunta tiene un doble propósito. Primero, asegurarme que lo leyeron. Si no lo leen, no lo pueden contestar. Y segundo, que a veces, no sé cómo decirlo, por ahí medio que nos acostumbramos a que el ministerio sea enseñar y predicar el evangelio. Y Jesús enseñaba, predicaba el evangelio y sanaba. O sea, el tema de la sanidad lo tenemos que practicar. Está un poquitito, de alguna forma, relacionado con lo que estuvimos hablando por largo rato hace unos minutos, ¿no? Tenemos que desarrollar esa fe. Porque el Señor, el ministerio que nos entregó es de enseñanza, de predicación y también de orar con fe por los enfermos y ver milagros y ver la sanidad de Dios. ¿Sí? Si no oramos por los enfermos, ¿cuándo vamos a ver un enfermo que se sana? En forma milagrosa. Y no estoy hablando de la oración intercesora, que eso es, para mi gusto, es otra cosa. O sea, no sé, los martes nos reunimos y oramos por los enfermos. Buenísimo. Buenísimo. Yo lo que estoy hablando es de ir y orar por el enfermo, ahí, en la cancha. Bueno, ahora no se puede, ¿no? Ahora quédate en casa. Salvo que Dios te mande. Si Dios te manda, yo ya ahí no me meto, ¿no? Cuídate, ponete el barbijo, el guante, escafandra y andá, ¿no? Pero bueno, sabemos que tenemos un tiempo muy especial. Pero al margen de este tiempo particular, la idea es, oremos por los enfermos. Oremos por los enfermos. Cuando el libro de Hechos, Lucas registra lo que dijo Jesús, cuando dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Uno que piensa, cuando dice me seréis testigos, uno piensa inmediatamente en testificar. Van a ser testigos míos, van a testificar. Pará. El testigo tiene 2 aspectos, 2 fases. El que testifica es un testigo, pero el que testifica primero vio. Para ser testigo, lo primero es que veas para poder testificar. Cuando dice van a recibir poder y van a ser testigos, lo que está diciendo Jesús es ustedes van a recibir poder, ustedes van a orar, van a ver milagros y van a hablar también de eso. ¿Se entiende? Cuando dice van a ser testigos, ustedes con sus ojos van a ver cómo yo los uso. Van a ser testigos de mi poder en su vida. Eso está diciendo también. Ojo, Ojo, porque eso por ahí lo perdemos un poco de vista y es fundamental en el ministerio de Jesús. Y en un momento dijo así a la pasada Vanessa, de que, bueno, que formaba parte del ministerio de Jesús el tema de las señales. Y sigue siendo el mismo el ministerio. Nosotros seguimos adelante con el ministerio de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo y el ministerio no cambió absolutamente nada. O sea, seguimos mostrando el poder de Dios a favor de las personas y la intención de Dios de que cada persona se reconcilie con Él. Y hacemos estas señales por medio del poder de Dios para que el mundo crea. Las señales siguen vigentes. Las señales no son, como dicen muchos, para el siglo apostólico. Se acabaron en el año 100. Nada que ver. Siguen teniendo el mismo propósito. Que la gente sea atraída. La señal solamente atrae, ojo. La señal no convence. Lo que convence es la palabra. Lo que convence es la palabra. Ahora, ¿a cuánto le predicamos adentro de la iglesia? ¿100, a 200, a 500? ¿A cuánto? Adentro. El tema es que poder traer 5.000
como el día que Pedro habló. 5.000, juntamos 5.000 y que los 5.000 reciban la palabra y sean convencidos. ¿Se entiende? La señal atrae, la palabra convence. Así funciona. Le funcionó a Jesús, a Pablo y a todos los apóstoles y a todos los discípulos que tuvieron un ministerio conforme a las Escrituras. Es así. La señal atrae, la palabra convence. Tenemos que tener las dos cosas. La palabra y el poder. Mejor dicho, corrijo. Tenemos las dos cosas. Tenemos la palabra y estamos creciendo en el manejo de ella en este ámbito, y el poder también lo hemos recibido cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Así que lo que tenemos que hacer ahora es llevar adelante el ministerio. Llevar adelante el ministerio. Hagamos un cambio de chip ahí y metámosla para adelante. Ay, pero ¿y si oro y no se sana? No es problema tuyo. Dios no te mandó a sanar, Dios te mandó a orar. Después se encarga de sanar. Vos orá para que se sanen los enfermos. Andá, metete en la sala del hospital, después del que pase toda la locura esta, y orá. Así, ¿saben quién empezó así el ministerio? Carlos Anacondia. Carlos Anacondia, cuando Dios lo tocó, el tipo estaba re loco. Y se metió en una sala de un hospital, ni me acuerdo qué hospital, y empezó a orar. Y oró por el primero que tenía ahí y le echó flit. Oró por el segundo y le echó flit. Oró por el tercero. Lo rajaron todo. Cuando llegó al último enfermo, y seguía orando. Seguía orando. A ver, ¿te imaginas vamos a imaginarnos esto, ¿no? Estoy yo ahí. Estoy yo. Voy movido por el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Y oro por el primero. Y no pasa nada. Aleluya. Dios es fiel. Oro por el segundo. No pasa nada. Oro por el tercero. No pasa nada. Oro por el cuarto. No pasa nada. Me tomo el bondi y me vuelvo a casa. Olvídate. Olvídate. Oró por el primero, no pasó nada, por el segundo, por el tercero, por el cuarto, por el quinto, por el sexto, no pasó nada y siguió. Porque él sabía que funcionaba. Dice, en algún momento Dios lo tiene que hacer. Y siguió. Y el último por el que oró, se sanó. Cuando se sanó el último, los otros dijeron, vení, orá, y se sanaron todos. Así empezó el ministerio de Carlos Anacondia. ¿Se entiende? ¿Qué hubiera pasado si Carlos hubiera sido Gerardo? Oró por el tercero, el cuarto, el quinto. Chao, dejá, no es para mí. Tengo que orar más. Se ve que el pecado me alcanza. El diablo no sé qué. ¿Qué sé yo? El tipo dijo, no, vamos para adelante, vamos para adelante. Y esa es la actitud. Esa es la actitud. Si oraste por uno y no pasó nada, oraste por dos no pasó nada, oraste por tres no pasó nada. No importa. Es así como funciona. Funciona así. Tenés que seguir orando, tenés que seguir creyendo. Y